soy el técnico de la biblioteca de Benimaclet, Carola Reig Salvà. Por fin ya se han acabado las famosas obras, ¿no?, que han costado un poco, pero bueno, por fin ya son una realidad. La biblioteca dispone de casi 700 metros cuadrados. Hay una zona infantil, que tengo aquí a mi izquierda. Hay una sala de lectura, que es donde estamos ahora mismo. Y luego tenemos una sala de estudio y también un EIC, un espacio de iniciativa cultural, para hacer todo tipo de actividades, exposiciones, clubs de lectura, charlas con escritores, talleres literarios, etc. Y que ya podamos trabajar sin restricciones y acoger todos los proyectos que tenemos pensados. Entre ellos tenemos pensado una colaboración con la Filmoteca Valenciana, el Centro de Documentación, que está aquí en el barrio. También queremos hacer un club de lectura de novela negra y ponerlo eso en relación con el Festival de Valencia Negra, del que uno de los organizadores es el propio Ayuntamiento de Valencia. En fin, que tenemos muchos proyectos, pero claro, todos dependen de que todo esto se acabe, ¿no? Todos sabemos que Benimaclet, con el respeto a todos los demás barrios de la ciudad, bueno, no es un barrio más de la ciudad, es un poco especial, primero porque fue pueblo hasta hace poco más de 100 años y en segundo lugar por su gran presencia de personal, jóvenes universitarios sobre todo, y por su gran vida cultural y asociativa. Entonces, aprovechando esa situación, he recopilado libros que hablen sobre el barrio, que hay 8 o 9, y luego también todos los números desde que se creó la Asociación de Vecinos. Ella publica una revista y me han cedido gratuitamente todos los ejemplares de estas revistas y los tenemos a disposición del público para cualquier persona que quiera, o bien por curiosidad o bien para una investigación, poder consultarlo. La biblioteca es la biblioteca de Benimaclet, pero también tiene el nombre de Carola Reig Salvà. Quizá mucha gente no sepa quién es. Ella era catedrática de Lengua y Literatura en el Instituto Luis Vives, de aquí de Valencia, y era una estudiosa de la literatura valenciana y aparte, bueno, es una persona que también ha dado charlas, conferencias y, bueno, tristemente ya fallecida, pero el ayuntamiento quiso que esta biblioteca llevara su nombre. La pena es haber abierto en este contexto con restricciones por motivo de la alerta sanitaria, pero en cuanto esto se acabe, la biblioteca ya desplegará todas sus potencialidades. Esperamos que mientras estemos abiertos, pues hagáis uso de ella en la medida de lo posible y nada, os estamos esperando.